Bienvenidos a esta presentación sobre regulación de tensión, lo que se conoce en el mundillo de los generadores como AVR y factor de control de potencia, dependiendo de la marca de alternador, que puede llamarse COSIMAT, PFC3 u otros nombres. En este caso, como es de los alternadores de la marca Stanford, pues será el PFC3. Mi nombre es Ramón Valero, aunque soy más conocido en las redes por el alias de técnico preocupado, UTP. Mi formación es un título de FP2 en líneas y máquinas eléctricas, 5 años. Luego tengo una experiencia inicial como técnico para un autónomo trabajando para Balay. Y después hice el servicio militar en la base aérea de Getafe como electricista en la central eléctrica manejando grupos electrógenos y también líneas de alta tensión, las líneas que van a la pista. Mi trayectoria profesional, pues después es una empresa de verificación de transformadores y permisos de instalaciones. Después J. Hill, que es una empresa histórica en la red eléctrica española, que vivió la fusión de Hidroeléctrica Española e Iberduero en Iberdrola, convirtiéndose en Iberdrola. Más de 10 años en empresas de construcción y mantenimiento de centrales de generación y distribución, como son nucleares, térmicas, hidroeléctricas, eólicas, etc. Trabajando desde pues, la tensión doméstica, ¿no? La baja tensión, hasta 20.000 voltios, 20 kV, a 400.000 voltios. Participación en la construcción de subestaciones, instalación de cableado de control, montaje de bastidores de protecciones y telemandos. Trabajé también en el cinturón de 400.000 de Madrid y en el parque de 400.000 de Vandellós. Tuve una oportunidad de entrar en red eléctrica, en la que superé entrevistas y pruebas para operador del sistema en red eléctrica de España, pero no fui seleccionado. También pude entrar en Iberdrola. Luego tuve una breve etapa como delineante. Trabajé un año en una ingeniería en Valencia diseñando telecontroles, teledisparos y equipos de protección para subestaciones, incluyendo proyectos para Brasil. Mi empleo actual, llevo 25 años en una multinacional que fue adquirida por General Electric. Ahora ya no, pero fue adquirida por General Electric como técnico de campo, produciendo y gestionando energía para la red global. Mi perfil es, por tanto, el de un técnico de campo con amplia experiencia en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, lo cual me ha capacitado, creo yo, para conocer cómo funciona la red eléctrica y cómo se regulan las fuentes de generación. En esta presentación voy a utilizar las diapositivas de Dennis Dalby, que es un ingeniero de diseño electrónico de Stanford New Age, que me dio una formación sobre generación y ajustes de la regulación para poder operar en la red eléctrica. Son principios muy básicos para alguien con formación eléctrica, pero imagino que para alguien sin ella pueden ser un poco abstractos. Vale, y vamos a ir pasando. La presentación consta de 5 partes, aunque en este vídeo solo tratará de la primera. Pero me gustaría hacer las otras partes también porque son muy interesantes. La primera parte es por qué necesitamos el control del factor de potencia, analizando el comportamiento de los generadores a medida que varía la tensión de la red eléctrica. Y en las otras partes se explican los sistemas de protección y las consecuencias de una protección inadecuada, las características y opciones del PFC3, control del coseno de Phi, disponibles para diferentes aplicaciones, el sistema de control PFC3, describiendo el funcionamiento interno del mismo, de la tarjeta electrónica, y cómo interactúa con el sistema de excitación del generador. Y por último, la puesta en servicio, donde repasaremos paso a paso un procedimiento típico, ¿no? Eso serían más una última de preguntas, ¿no? Eso serían las 5 partes.
Estamos en la primera parte. ¿Por qué necesitamos el control del factor de potencia? Decir antes de seguir explicando nada de esto que he oído bastantes programas sobre el último apagón que se vivió aquí en España, donde participaba incluso algún ingeniero, y he visto cómo hablaban de que la sobreproducción de energía que tuvimos el otro día, que sufrimos más de un 30% de sobreproducción, según ellos producía un exceso de frecuencia. Esto es totalmente falso. Cuando hay una sobreproducción de potencia vertida a la red, lo que ocurre es que sube la tensión. Sube la tensión de todas las zonas que están cercanas a esa sobreproducción, ¿vale? Y conforme hay más distancia, pues ya afecta menos esa subida de tensión. Por eso me extraña que ingenieros que están hablando de este tipo de cosas, pues digan que subió la frecuencia cuando realmente lo que subió es la tensión, y la tensión fue la que hizo que dispararan las protecciones, y al disparar las protecciones y quedarse sin esa potencia, entonces cuando baja la frecuencia, ¿vale? Pero hasta que no hay menos potencia que la demanda, no baja la frecuencia. La frecuencia baja una vez que ocurre eso. Vale, vamos a seguir explicando. ¿Por qué necesitamos este control del factor de potencia? Bueno, explicar que el control del factor de potencia en la generación eléctrica es un proceso para optimizar cómo se usa la energía en un sistema eléctrico. El factor de potencia mide qué tan eficientemente se aprovecha la electricidad. Si es cercano a 1, la energía se usa bien. Si es bajo, se desperdicia parte de ella. En términos simples, imagina que la electricidad es como agua que fluye por una manguera. Si la manguera tiene fugas, factor de potencia bajo, se pierde agua y no llega toda al destino. El control del factor de potencia es como reparar esas fugas para que el agua o la electricidad se use de manera más efectiva, reduciendo pérdidas y costos. Esto se logra ajustando equipos como generadores o condensadores para que la energía se distribuya mejor y no se desperdicie, entre comillas, en forma de calor o ineficiencias. Es importante en fábricas, edificios o redes eléctricas para ahorrar energía y proteger los equipos. Mucha gente asume que la tensión de la red eléctrica es razonablemente constante, pero en realidad eso es solo una respuesta bastante aproximada. Ahí tenéis una gráfica, ¿no?, de la tensión, ¿vale? Representada de Inglaterra, ¿vale? Porque la presentación esta habla sobre Inglaterra. La antigua tensión de alimentación en Inglaterra y la tolerancia solían indicarse como 415 voltios más menos 6%, o sea, podía variar de 390 voltios de alterna a 440 voltios de corriente alterna. Pero ahora formamos parte de la CE. Eso es lo que cuando hizo la presentación, porque ahora ya sabéis que tampoco son de la CE. Con un sistema de 400 voltios. Simplemente han cambiado las tolerancias para que se ajusten a nuestro sistema de 415 voltios. Por lo que ahora la tensión de alimentación y la tolerancia se indican como 400 voltios más 10% menos 4%. O sea, la tensión variaría de 384 voltios a 440 voltios en alterna. Hay más margen, ¿no? En un periodo típico de 24 horas, que es lo que tenéis ahí representado, la red eléctrica puede variar como se muestra en la gráfica, y en un mal día podría utilizar todo el límite de tolerancia. Se podría ir moviendo en toda la tolerancia. Incluso puede variar más allá de estos límites y no hay ninguna reclamación legal contra la compañía eléctrica, incluso si daña el equipo. Simplemente se llamaría, entre comillas, sobretensión. Esto último creo que se refería a Inglaterra, porque en España sí creo que poder demandarlos en caso de daños por sobretensión. Pero parece ser que en Inglaterra no.
En el gráfico se muestran las características típicas del generador configurado con una caída del 5% a plena carga con factor de potencia 0. Si conectamos el generador en paralelo a la red eléctrica con voltajes coincidentes, voltajes del generador iguales al de la red eléctrica, y mantenemos el motor a 0 kilovatios, todo está bien. ¿Vale? Se mantienen las dos tensiones y estamos en 0 PF. Voy a explicar qué significa el término lead a la izquierda y lag a la derecha, que salen en la gráfica. Lead, adelanto, ocurre cuando la corriente está por delante del voltaje en el tiempo. Esto pasa en circuitos con cargas capacitivas, como los que tienen los condensadores. En términos de factor de potencia, un sistema en lead tiene un factor de potencia adelantado, lo que puede ayudar a compensar sistemas con factor de potencia bajo. Hablaríamos de coseno de phi positivo. Lag, atraso, ocurre cuando la corriente está retrasada respecto al voltaje. Esto es común en circuitos con cargas inductivas, como motores o transformadores. Un sistema lag tiene un factor de potencia atrasado, lo que indica ineficiencia, ya que parte de la energía se pierde. Hablaríamos de coseno de phi negativo. Si el voltaje de la red eléctrica ahora cae un 5%, el generador estará al 100% de corriente reactiva, coseno de phi negativo, lo que significa que el generador está a plena carga incluso antes de aplicar la carga en kilovatios. Si el voltaje de la red eléctrica ahora salta hasta un más 5% por encima del nivel al que lo conectamos en paralelo, entonces el generador estará a plena carga con coseno de phi positivo y podría producirse deslizamiento de polos, causando posibles daños al rotor. Hablaré sobre esto en un momento. Vamos a ir con la siguiente. Esta es una gráfica muy similar, pero es diferente. Si tenemos una caída de 0, prácticamente una línea plana en la gráfica, como vemos aquí, es probable que el generador se sobrecargue en cuestión de milisegundos después de la conexión en paralelo. Por eso es tan importante tener la caída configurada correctamente. Una caída de tensión del 5%, como veíamos antes, a 0 PF, ha demostrado ser un nivel aceptable. Entonces, ¿qué es este deslizamiento de polos que se mencionó antes? Antes de explicar el deslizamiento polar, intentaremos visualizar cómo es el funcionamiento en paralelo con la red eléctrica e intentemos explicar en términos mecánicos qué es el factor de potencia. Una de las mejores explicaciones es imaginar la red eléctrica como una cadena sin fin que proporciona energía a todos, y un generador es solo otro engranaje del sistema que proporciona empuje a esa cadena. Es ese engranaje que os he puesto ahí en el centro de la diapositiva. Para conectar en paralelo con la red eléctrica, tenemos que hacer funcionar nuestro generador, ese engranaje, a la misma velocidad que la cadena en movimiento, que está por arriba. Y tenemos que sincronizar nuestro diente, tensión de fase del generador, con el eslabón de la cadena, tensión de fase de la red eléctrica. La tensión de la red eléctrica puede subir y bajar. Y la tensión del generador, lo que es el diámetro del engranaje, también puede subir y bajar. Aquí se muestra que estamos en paralelo con la red eléctrica, donde la tensión del generador es igual a la tensión de la red eléctrica. El diámetro del engranaje es exactamente el adecuado para la mejor eficiencia de accionamiento. Por eso veis que está marcando 1. Está en coseno de phi 1, que es sin reactiva. Eléctricamente, la forma de onda de la corriente está en fase con la forma de onda del voltaje, como veis ahí a la izquierda de la diapositiva, ¿no? Por lo que no hay corriente reactiva. Como he dicho antes, la eficiencia del generador es máxima y se dice que el factor de potencia es la unidad. No hay ningún problema. Ahora nos encontramos en una situación en que la tensión de red ha caído de su valor original y está provocando que nuestra rueda dentada se vea fuertemente forzada a entrar en la cadena.
Esto crea una baja eficiencia en el rotor del generador debido a la fricción adicional. El motor sigue impulsando prácticamente los mismos kilovatios, excepto por algunas pérdidas por fricción adicionales, pero el rotor de nuestro generador o engranaje es el que sufre la mayor carga. Eléctricamente, la forma de onda de la corriente ahora está retrasada con respecto a la forma de onda de la tensión, lo que produce una corriente reactiva inductiva o un factor de potencia retrasado, o sea, un coseno de phi negativo. Por eso tenemos la aguja de ese marcador que nos marca lag, ¿vale? Esta corriente reactiva adicional en el estator produce un mayor efecto de calentamiento de los devanados debido a la resistencia del devanado y el consiguiente aumento de las pérdidas al aumentar la intensidad en la fórmula intensidad al cuadrado por resistencia es igual a potencia. Además, las características de un generador de corriente alterna de voltaje constante son tales que la corriente de campo en el rotor aumenta con el factor de potencia en retraso. Esta corriente de campo adicional también se suma al efecto de calentamiento en el generador, debido a la resistencia del devanado y al aumento resultante, tal como comentamos antes. Las pérdidas de laminación o del entrehierro también aumentan debido al aumento de la densidad magnética, lo que es la densidad de flujo, ¿no? Ahora vamos a ver otro caso, cuando ahora la tensión de red ha aumentado desde su valor original y está provocando que nuestra rueda dentada tenga menos contacto con la cadena. Esto reduce de nuevo nuestra eficacia de accionamiento y provoca desgaste en las puntas de la rueda dentada. Nuestra rueda dentada ya no está posicionada centralmente en el eslabón de la cadena. Un desplazamiento angular, conocido como ángulo de carga, aparece cuando el engranaje intenta accionar la cadena. Eléctricamente, la forma de onda de la corriente ahora se adelanta a la forma de onda de la tensión, lo que resulta en una corriente reactiva capacitiva o un factor de potencia adelantado, coseno de phi positivo. De nuevo, esta corriente adicional en el estator produce un mayor efecto de calentamiento en los devanados debido a la resistencia del devanado y el consiguiente aumento de las pérdidas. Ahora bien, las características de un generador de corriente alterna de voltaje constante son tales que la corriente de campo en el rotor disminuye con el factor de potencia en adelanto. Esta reducción en la corriente de campo debilita el enlace magnético entre el rotor del generador y el voltaje de salida, lo que hace que el rotor o el ángulo de carga aumente. Y ahora vamos a ir ya al deslizamiento de polos. Ahora hemos alcanzado una condición crítica en la que la tensión de la red ha aumentado tanto que nuestra rueda dentada apenas está en contacto con la cadena. El ángulo de carga ha aumentado y estamos al borde del deslizamiento polar o del deslizamiento de un diente. Vaya, parece que no se escucha, pues... Yo no escucho nada. Que no se escucha. Pues muy bien. Pues si no se escucha... Mala suerte. Cuando se produce el deslizamiento polar, se producen grandes oscilaciones de corriente y factor de potencia, lo que puede causar daños al rotor del generador. Eléctricamente, la forma de onda de la corriente ahora se adelanta aún más a la forma de onda del voltaje, lo que resulta en una corriente reactiva más capacitiva. El factor de potencia está aún más adelantado. De nuevo, esta corriente adicional en el estator produce un mayor efecto de calentamiento en los devanados. El cambio más drástico se produce por una reducción adicional de la corriente de campo en el rotor. Esto debilita el enlace magnético entre el rotor del generador y la tensión de salida hasta tal punto que no puede mantener el sincronismo, lo que provoca que el rotor se deslice polarmente. Podemos compensar este aumento de la tensión de la red aumentando la excitación del generador, lo que en nuestro modelo aumentaría el diámetro del engranaje.
Así, al cambiar la excitación del generador, podemos compensar los cambios en la tensión de red. Esta es la función de un controlador del factor de potencia, llamado en el mundillo de los generadores como control AVR. Con esa excitación extra en el generador impediremos que el enlace magnético se debilite y todo volverá a la normalidad. Bueno, pues voy a cortar porque veo que no se escucha. Veo que no se escucha. Mal porque no se escucha. Veamos un escenario de generador real. Aquí tenemos un generador de 800 kilovatios de potencia activa o 1000 kVA de potencia aparente. La potencia activa representa la potencia real que el generador entrega para realizar trabajo útil, como mover motores, iluminar o calentar. La potencia aparente representa la potencia total que el generador puede manejar, incluyendo tanto la potencia activa, kilovatios, como la potencia reactiva, kilovoltampere reactivos. La potencia reactiva nos realiza trabajo útil, pero es necesaria para mantener los campos magnéticos en cargas inductivas, como motores, o eléctricos en cargas capacitivas. Está equipado con una VR y una caída de tensión en cuadratura establecida al 5%, y los voltios sin carga están establecidos en 415 voltios. El generador está en estado sin carga. Vamos a conectarlo en paralelo a la red eléctrica y lo veremos en la línea vertical a la izquierda de la gráfica, que se irá desplazando hacia la derecha. La red eléctrica está actualmente a 415 voltios. Conectamos el generador en paralelo a la red eléctrica y conectamos algunos instrumentos. Vemos que el generador está a 0% de corriente, no hay problema. Recuerda que en este escenario estamos configurando deliberadamente el regulador en estado sin carga. A medida que pasa el tiempo, la tensión de red cae un 5%, situándose en 394 voltios de corriente alterna. La corriente del generador llega al máximo. El factor de potencia llega a su posición máxima de coseno de phi negativo, o 0 pf. Por lo tanto, el estator del generador ahora funciona a la potencia nominal en kilovoltamperes antes de aplicar cualquier carga de kilovatios y el rotor está sobrecargado. No estamos generando nada de potencia útil y sin embargo el generador está trabajando al máximo del aparente o total. En breve explicaremos cómo sabemos esto. Con el paso del tiempo, la tensión de red ha vuelto a 415 voltios y el generador funciona con 0% de corriente. No hay problema. A medida que pasa el tiempo, la tensión de la red eléctrica ha aumentado un 5%. La corriente llega al máximo. El factor de potencia se adelanta a 0 pf. Así que, de nuevo, el generador funciona al máximo de kilovoltamperes antes de aplicar cualquier carga de kilovatios. También corremos el peligro de deslizamiento de polos, lo cual es aún peor que en la otra situación. Ahora repetimos la ejecución con el regulador ajustado al 100% de carga. La red eléctrica está actualmente a 415 voltios. Los kilovatios son 800 y el factor de potencia es unitario. Con el paso del tiempo, la tensión de red cae un 5%. Esto hace que inmediatamente la corriente del estator supere la potencia nominal máxima y el generador ahora produce 1280 kVA a 0,625 pf en retraso o coseno de phi negativo. Recordemos que el límite estaba en 1000 kVA reactivos, por lo tanto lo hemos excedido, ha explotado el generador. Resultado, sobrecarga, que puede causar daños al rotor y al estator. Esto podría evitarse si se instalaran sistemas de protección adecuados.
A medida que pasa el tiempo, la red eléctrica aumenta el voltaje a un más 5% por encima de 415, llegando a 436 voltios de corriente alterna. Esto hace que inmediatamente la corriente del estator supere la potencia nominal máxima y el generador ahora produce 1280 kVA reactivos con un PF de 0,625 adelantado o positivo. Resultado: sobrecarga más deslizamiento polar, lo que nuevamente causa posibles daños al rotor y al estator. Como puede ver, el funcionamiento solo con caída en cuadratura, cuando está en paralelo con la red eléctrica, puede causar fácilmente daños al generador. El único momento en que se podría utilizar solo la caída es cuando el generador está en paralelo con la red eléctrica solo para transferencia de carga, durante periodos inferiores a un minuto. Nada más sincronizar. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los límites de funcionamiento seguros del generador? El diagrama de funcionamiento del generador nos muestra el área de funcionamiento segura para todos los factores de potencia y cargas. Es el área remarcada con una línea gruesa, más pequeño a la izquierda para factores de potencia positivos y mayor a la derecha para factores de potencia negativos. Este es un diagrama típico y se producen diagramas individuales para cada tipo de generador y cada marca. Podemos ver en este diagrama que el generador puede funcionar desde aproximadamente 0,94 pf en adelanto hasta 0,8 en atraso sin ninguna reducción de potencia, lo que se llama 1 por unity, 1 a 1. Desde 0,8 en atraso hasta 0 pf en atraso, el generador debe reducirse. Por ejemplo, con 0,6 pf en atraso, el kVA de funcionamiento permitido es de 0,9 por unity, lo cual indica que debemos de tener un 10% de reducción de potencia. Si graficamos las diversas condiciones de funcionamiento encontradas en nuestro generador de 800 kW y 1000 kVA, cuando estaba bajo control de caída de tensión, con 0 kW y 0 pf, tendríamos 1 pf, tendríamos 1000 kVA reactivos. Estaríamos en un calentamiento del rotor, un daño térmico. Con 0 kW y 0 pf adelantado, tendríamos 1000 kVA reactivos, lo cual significa que tendríamos un fallo en la estabilidad o un deslizamiento de polos. Con 800 kW y 0,625 pf retrasado, tendríamos 1000 kVA reactivos. Tendríamos un daño térmico en el estator y en el rotor. Y con 800 kW y 0,625 pf adelantado, tendríamos 1000 kVA reactivos y tendríamos un daño térmico en el estator más una pérdida de estabilidad, lo cual es un deslizamiento de polos, que sería lo más peligroso. Ya que estamos hablando de kilovatios, kilovoltamperes y kilovoltamperes reactivos, ahora sería un buen momento para analizar las relaciones vectoriales. Los vectores nos permiten representar cantidades con magnitud y dirección y permiten una rápida visualización y cálculo de las tres cantidades. Si tenemos una carga puramente resistiva, la forma de onda de la corriente está en fase con la forma de onda de la tensión. Los kilovatios resultantes, que también se conocen como potencia real o activa, se pueden representar mediante una línea recta o un vector, que es la línea que tenemos que sube hacia arriba, que nos da los 800 kilovatios. La longitud del vector que se dibuja es proporcional a los kilovatios, ¿vale? Si tenemos una carga puramente inductiva, la forma de onda de la corriente se retrasa 90 grados con respecto a la forma de onda del voltaje. Los kilovoltamperes reactivos resultantes, también conocido como componente reactivo, se puede representar mediante otro vector a 90 grados con respecto al vector de kilovatios. Es la línea que tenemos horizontal, ¿no? De nuevo, la longitud del vector se dibuja proporcional en kilovoltamperes reactivos, ¿vale? Ahí tendríamos una línea
que nos marca 600 kVA reactivos. Esto nos permite completar el triángulo rectángulo, la hipotenusa, para calcular los kilovoltamperes, también conocidos como potencia aparente. El factor de potencia es el coseno del ángulo entre los vectores de kilovatios y kilovoltamperes. El factor de potencia también se puede calcular dividiendo kilovatios entre kilovoltamperes. Si asignamos algunos números a nuestros vectores, podemos estudiar las relaciones y demostrar que se aplican las reglas de Pitágoras y la trigonometría, lo que nos permite calcular valores desconocidos. Hemos visto lo que le sucede a un generador en paralelo con la red eléctrica con caída de tensión en cuadratura únicamente sin control del factor de potencia, sin PFC3. Si instalamos y ponemos en marcha un controlador del factor de potencia en nuestro generador y lo conectamos en paralelo a la red eléctrica, podemos ajustar el factor de potencia del generador y ahora permanecerá constante dentro de la tolerancia de voltaje de la red eléctrica indicada. A medida que pasa el tiempo y la tensión de la red eléctrica cae a su límite inferior, el controlador del factor de potencia mantiene constante el factor de potencia del generador, al reducir la excitación del generador. Acuérdense del diámetro de ese engranaje que es nuestro generador con respecto a la cadena que es la red. Con este PFC3 iremos ajustando el diámetro del engranaje con respecto a la cadena de forma automática. A medida que pasa el tiempo y la tensión de la red eléctrica aumenta hasta su límite superior, el controlador del factor de potencia mantiene constante el factor de potencia del generador aumentando la excitación. Nos han preguntado varias veces ¿cuándo tienes control del factor de potencia? ¿Por qué necesitas el control drop o de caída, ¿no? Si tienes el PFC3? La razón es que la caída en cuadratura actúa muy rápido y proporciona la flexibilidad necesaria en el sistema de control para hacer frente a cambios instantáneos de voltaje en la red eléctrica. Sin la caída, el generador podría estar en una situación de sobrecarga o deslizamiento polar cada vez que hubiera un pequeño cambio de voltaje, hasta que el PFC recuperara el control. El PFC responde comparativamente más lento que el AVR y el regulador para evitar la inestabilidad del control. Ambos controles son necesarios, bueno, y algunos más, ¿no? Otra razón para usar la caída de cuadratura es que muchos sistemas deben funcionar en modo isla, sin la red eléctrica, y por lo tanto la caída es necesaria para el funcionamiento normal en paralelo. Como vemos aquí en este esquema, ¿no? Que están funcionando en isla porque hay un fallo en la red, ¿vale? Y no están sincronizados con la red. Bueno, y este es la última diapositiva, ¿no? De por qué necesitamos el PFC y es el final de la sección, ¿no? Espero que se haya entendido los conceptos y que este vídeo de presentación les haya servido para comprender algo sobre la complejidad de los sistemas eléctricos. Espero que les guste y pueda hacer los siguientes que son aún más interesantes que este. Bueno, saludos.